Las palabras cayeron como cuchillos helados. Tus padres vendieron la casa del lago para pagar la boda de tu hermana. Así, sin aviso, sin pedir permiso, sin pensar en lo que significaba para mí. Recuerdo quedarme paralizada frente a la pantalla, viendo la sonrisa triunfante de mi madre, como si me estuviera dando una gran noticia, cuando en realidad me estaba arrancando el corazón. Esa casa no era solo madera y ladrillos. Era mi refugio, mi santuario, el único lugar donde sentía que mi vida aún tenía sentido. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos, de risas, de silencios compartidos con quienes ya no están. Y de repente, todo había sido borrado con una firma que ni siquiera era mía. Lo peor no fue la traición, sino la normalidad con la que lo contaron. Mi padre levantó la barbilla y dijo: «Hicimos lo correcto, Leona. Tu hermana merece la boda de sus sueños, como si yo no mereciera respeto, como si mi esfuerzo y mis derechos fueran simples fichas de cambio». Sentí un nudo en el estómago, un ardor en los ojos, pero no derramé lágrimas. No, algo dentro de mí cambió para siempre en ese instante. No era tristeza lo que hervía en mi pecho, era una furia fría, calculada, que me obligaba a pensar, a planear, a esperar el momento justo. Y créeme, ese momento llegaría. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿qué harías tú si tu propia familia te traicionara de esta manera? No olvides suscribirte y dar like, porque lo que viene es una historia de justicia poética que no te dejará indiferente. La casa del lago no era solo una propiedad. Era mi refugio contra un mundo que siempre me exigía más de lo que podía dar. Yo había trabajado años, ahorrando cada moneda, renunciando a viajes, fiestas y caprichos. Todo para poder mantener ese lugar en pie. Mientras mi hermana Brin gastaba sin medida, yo aprendí a vivir con lo esencial, porque sabía que cada sacrificio estaba destinado a preservar ese pedacito de paz que tanto significaba para mí. Recuerdo los veranos enteros allí, el olor a madera húmeda al despertar, el reflejo dorado del sol sobre el agua tranquila, las noches infinitas en las que me sentaba en el muelle con una manta, escuchando el silencio interrumpido solo por el canto de los grillos. Esa casa era mi espacio, mi identidad. Nadie más de mi familia la valoraba como yo, porque ninguno de ellos había puesto una gota de sudor para mantenerla viva. Mis padres siempre tuvieron debilidad por Brin. Era la princesa consentida, la que recibía regalos caros sin motivo, la que nunca escuchaba un no por respuesta. Yo, en cambio, era la responsable, la que debía entender, la que debía ceder. Siempre. Y aunque aprendí a vivir con ese favoritismo, lo de la casa fue una línea que nunca imaginé que cruzarían. Cuando me enteré de que no solo la habían vendido, sino que lo habían hecho a escondidas, sentí como una parte de mí se quebraba. Era como si me hubieran borrado de la familia, como si mis sueños y mi esfuerzo no tuvieran valor frente a los caprichos de mi hermana. Pero no lloré. No esta vez. En mi interior comenzó a gestarse algo mucho más poderoso. Una idea que iba a cambiarlo todo. Porque si ellos pensaban que podían aplastarme sin consecuencias, estaban a punto de descubrir lo equivocadas que estaban sus creencias. La noticia todavía me ardía en la piel cuando decidí enfrentar a mis padres. Entré en la sala con el corazón acelerado, los puños cerrados y una mezcla de rabia y dolor que apenas podía contener. Ellos estaban sentados tranquilamente en el sofá como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de destrozar mi mundo. Les pregunté cómo habían podido hacerlo, cómo habían tenido el descaro de vender la casa sin siquiera consultarme. Mi madre desvió la mirada evitando mis ojos, mientras mi padre se aclaraba la garganta con esa frialdad que siempre usaba cuando quería imponer autoridad. Lo peor fue escuchar sus justificaciones. Dijeron que Brin merecía una boda de ensueño, que era un momento único en la vida de una mujer, y que yo debía entenderlo. Mi madre llegó a decir que la casa del lago era solo un lugar viejo, que no podía compararse con la felicidad de toda una familia reunida celebrando un matrimonio. Sentí un nudo en la garganta, pero no era tristeza. Era furia. Intenté explicarles que esa casa no era un simple lugar, que era mi refugio, mi esfuerzo, mi sacrificio, pero mis palabras rebotaban contra un muro de indiferencia. Para ellos, mis sentimientos no valían nada frente a los caprichos de mi hermana. Brin entró en ese momento con una sonrisa arrogante pintada en el rostro. Me dijo que debía alegrarme por ella, que debía estar agradecida porque mis padres habían hecho algo tan grande por la familia. Cada palabra suya era una daga. Esa soberbia, esa sensación de superioridad, era insoportable. Fue entonces cuando comprendí algo crucial. No había nada que yo pudiera decir que cambiara la forma en que me veían.
Para ellos yo siempre sería la que debía ceder, la que debía callar y aceptar. Pero dentro de mí ya se encendía una chispa. Mientras ellos hablaban, mientras intentaban convencerme de que lo que habían hecho estaba bien, yo comencé a planear en silencio. Porque si ellos me habían robado lo más valioso, yo también aprendería a jugar sucio. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de Brin probándose vestidos de novia, sonriendo como si nada, mientras mis recuerdos de la casa del lago se convertían en humo. La rabia se mezclaba con un frío cálculo, y entonces supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Me levanté y caminé por mi habitación en penumbras, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. No podía recuperar la casa, no podía deshacer la traición, pero sí podía darles una lección que jamás olvidarían. Comencé a pensar en los detalles. Mis padres habían vendido mi propiedad a escondidas. Eso significaba que habían movido papeles legales, contratos y cuentas bancarias sin mi consentimiento. Y aunque intentaban hacerme ver como si fuera un error menor, yo sabía que habían dejado huellas. Huellas que podía usar en su contra. Mientras tanto, fingí calma. Durante el desayuno me mostré serena, incluso sonriente. Respondí con monosílabos como si estuviera resignada. Y ellos lo creyeron. Brin me lanzó una mirada triunfante, convencida de que me había derrotado. Pero dentro de mí, esa mirada solo alimentaba el fuego. Esa misma tarde fui a la casa del lago por última vez. Caminé por las habitaciones vacías, toqué las paredes que había pintado con mis propias manos, respiré el aire fresco que solía llenarme de paz. Y ahí, en medio de ese silencio, juré que convertiría su boda soñada en la pesadilla más amarga de sus vidas. Tomé mi libreta y comencé a escribir. Cada idea, cada movimiento, cada punto débil de mi familia. Sabía que la venganza no debía ser impulsiva. Tenía que ser quirúrgica, precisa, devastadora. Quería que sintieran lo que yo había sentido. El dolor de ser traicionado por los que se supone que te aman. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquila, porque ya no era la víctima. Ahora me estaba transformando en la cazadora. Los días siguientes me convertí en una sombra dentro de mi propia casa. Fingía indiferencia, sonreía de vez en cuando, pero en realidad observaba cada detalle, cada palabra, cada gesto. Mis padres estaban obsesionados con la boda de Brin. Hablaban de presupuestos, invitados, proveedores, como si fuera el acontecimiento más importante del siglo. Y entre tanta euforia, se les escapaban pequeñas pistas que yo anotaba cuidadosamente en mi libreta. Descubrí que el salón donde se celebraría la boda ya estaba reservado. Un lugar lujoso con lista de espera de más de un año. Habían pagado un depósito altísimo, confiados en que yo nunca pondría un pie en ese mundo. También supe que el catering, la música y hasta las flores eran financiados con lo que alguna vez fue mío. Pero lo más revelador fue enterarme de los préstamos que mis padres habían solicitado para cubrir lo que la venta de la casa no alcanzaba. Estaban endeudándose hasta el cuello para darle a Brin su boda de princesa. Esa información me golpeó fuerte, porque significaba que el castillo de ensueño que estaban construyendo era en realidad un castillo de naipes, y yo solo necesitaba un soplo para derribarlo. Comencé a revisar discretamente documentos en el despacho de mi padre. Encontré facturas, recibos, correos impresos. Cada papel era una ventana a sus puntos débiles, proveedores que exigían pagos puntuales, cláusulas estrictas que podían cancelarlo todo si se incumplía algún detalle. Cuanto más leía, más clara se hacía mi estrategia. Mientras tanto, Brin caminaba por la casa como una reina, probándose zapatos, hablando de su luna de miel, exhibiendo fotos de su anillo en redes sociales. Me dolía verla tan feliz a costa de mi sacrificio, pero también me llenaba de un extraño placer saber que su felicidad tenía fecha de caducidad. Una tarde escuché a mis padres discutir en la cocina. No sabían cómo cubrir un gasto extra del fotógrafo de lujo que Brin exigía. Mi madre lloraba, mi padre levantaba la voz. Ese fue el momento en que confirmé lo que ya sospechaba. Su obsesión con la boda los estaba dejando vulnerables. Y esa vulnerabilidad sería mi arma. Cerré mi libreta y respiré profundo. Ya no era solo una venganza, era justicia. Y lo mejor estaba por comenzar. No podía lanzar un ataque frontal. No todavía. Mi familia estaba demasiado confiada, demasiado ocupada soñando con la boda perfecta. Yo necesitaba que se sintieran seguros para que la caída fuera aún más dolorosa. Así que empecé con movimientos pequeños, casi invisibles, pero calculados. Lo primero fue ganarme la confianza de Brin. Fingí aceptar mi lugar de hermana relegada. La felicité con una sonrisa ensayada. Le pregunté detalles de su vestido.
Escuché pacientemente cada historia sobre sus preparativos. Ella, engreída como siempre, no dudó en compartirlo todo, sin darse cuenta de que cada palabra me daba más información de la que jamás habría imaginado. Al mismo tiempo, creé perfiles falsos en redes sociales. Desde allí comencé a seguir a los proveedores de la boda, a interactuar con ellos, a enterarme de sus reglas, de sus contratos, de los rumores que corrían en el medio. Descubrí que muchos eran estrictos con los pagos y las fechas, y que cualquier retraso podía significar una cancelación inmediata. Ese dato era oro puro. Una noche, mientras mis padres dormían, abrí con cuidado el cajón del despacho de mi padre. Tenía las llaves guardadas en el mismo sitio de siempre, confiado en que nadie lo tocaría. Fotografié documentos, contratos, estados de cuenta. Nada se movió del lugar, todo quedó exactamente como lo encontré. Pero ahora yo tenía en mis manos un mapa completo de su fragilidad financiera. Mi segundo movimiento fue aún más sutil. Comencé a plantar pequeñas dudas en Brin. Comentarios al pasar. Insinuaciones sobre que ciertas flores eran difíciles de conseguir en temporada, que había escuchado rumores de proveedores que no cumplían con lo prometido, que tal invitado importante podría no asistir. Ella se reía al principio, pero poco a poco empecé a notar una chispa de inseguridad en sus ojos. Era como regar una semilla en silencio. Cada palabra mía era agua para su inseguridad. Y lo mejor de todo es que ella jamás sospecharía que yo estaba detrás de nada. Sabía que aún no era el momento de mostrar mis cartas, pero dentro de mí crecía una certeza. Cuando la gran caída llegara, no solo perderían dinero o prestigio, perderían la seguridad en la que habían vivido toda la vida. Y yo estaría allí, observando cómo se derrumbaba todo lo que construyeron a costa de mí. Los días pasaban y la boda se acercaba. Para todos, Brin era la princesa de un cuento de hadas. Pero lo que nadie veía era que cada pieza de ese castillo estaba empezando a tambalear. Y yo era la sombra que lo provocaba todo. El primer golpe fue con las flores. Sabía que Brin había elegido una variedad rara, muy difícil de conseguir en grandes cantidades. Desde uno de mis perfiles falsos contacté al proveedor y empecé a pedir cotizaciones absurdas, inflando la demanda. Cuando finalmente llegó el turno de mi familia de confirmar el pedido, el precio se había disparado y la disponibilidad estaba al límite. Brin se desmoronó al escuchar que tal vez no tendría las flores que soñaba, y yo solo acaricié su hombro, fingiendo consuelo. Después vino el fotógrafo. Aproveché un descuido de Brin y, usando su propio correo abierto en la computadora, envié un mensaje ambiguo al profesional, insinuando que quizás cambiarían de fecha. El fotógrafo, molesto por la supuesta indecisión, empezó a presionar por un pago adelantado mayor. Mis padres aceptaron, aunque con fastidio, sin imaginar que aquella confusión había nacido de mis dedos. Lo más delicioso era ver cómo el estrés empezaba a corroer a mi hermana. Su tono de voz cambiaba. Ya no era la novia radiante, sino una mujer obsesionada, histérica con cada detalle que parecía escaparse de su control. Mis padres también se desgastaban. Discusiones sobre dinero, retrasos y nervios en cada cena familiar. Y yo solo observaba, paciente. Sonreía en silencio mientras fingía ayudar en lo que podía. Brin empezó a confiar en mí más que nunca, creyendo que yo era su confidente, su apoyo en medio del caos. Era irónico. Cuanto más la destruía desde dentro, más se aferraba a mí. Pero aquello era apenas el inicio. Sabía que para que mi venganza fuera perfecta, necesitaba no solo problemas superficiales, sino un golpe que quebrara el corazón mismo de la boda. Y ese golpe estaba a punto de llegar. Era una noche tranquila, pero para mí, la calma era solo la antesala de la tormenta. Revisaba los últimos correos del planificador, Destiny, asegurándome de que cada factura, cada contrato y cada fecha estuvieran alineados para el golpe final. Pero entonces, un detalle llamó mi atención. Un mensaje que mi hermana había dejado abierto en su computadora sin cerrar. El prometido de Brin, Mateo, había enviado un correo a un amigo revelando algo inesperado. No era algo ilegal, pero sí suficiente para cuestionar toda la boda. Había mentido sobre su trabajo y su situación financiera para impresionar a mi familia. Brin nunca había sospechado. Sus ojos brillaban al creer que todo estaba bajo control, mientras el fundamento de su sueño era frágil como cristal. Respiré profundo. Sabía que este era el momento de actuar y lo hice con sutileza. No expuse a Mateo directamente. Eso hubiera sido venganza barata. En cambio, preparé un correo para Destiny, el planificador, preguntando indirectamente sobre la veracidad de ciertos detalles financieros del novio. Destiny, preocupada y profesional, empezó a investigar discretamente, y pronto los contratos y pagos comenzaron a tambalear.
Los mensajes de alerta no tardaron en llegar. Proveedores dudando de pagos futuros, cuestionamientos legales sobre el lugar de la recepción. Todo empezó a derrumbar la fachada perfecta que mi familia había construido con tanto descaro. Brin estaba cada vez más ansiosa, llamando a mi madre, exigiendo respuestas, y mis padres solo podían disculparse, sin comprender que la verdad no necesitaba ser contada por mí para que el caos fuera efectivo. Lo más satisfactorio era la sensación de justicia equilibrada. Nadie sufrió daño real. Nadie fue humillado públicamente de manera cruel. Pero cada mentira, cada manipulación empezaba a desmoronarse frente a sus propios ojos. La boda que habían querido construir con dinero ajeno y engaños comenzaba a colapsar. Y yo solo observaba con la seguridad de que la justicia no siempre tiene que gritar para ser escuchada. Mientras cerraba la computadora, sentí por primera vez en años una calma absoluta. No era victoria, era equilibrio. Mi casa, mi esfuerzo, mi tranquilidad, todo había sido respetado. La venganza perfecta no era visible, pero era implacable. Capítulo 9. El colapso que nadie vio venir. El teléfono sonó sin cesar esa mañana. Mensajes, correos, notificaciones. Cada sonido era un eco del caos que se había desatado silenciosamente. Brin corría de un lado a otro tratando de mantener la ilusión de que todo estaba bajo control. Pero cada proveedor, cada contrato, cada pago cuestionado la atrapaba en una red que no podía desenredar. Mis padres, pálidos y sudorosos, se miraban entre sí sin saber cómo reaccionar. El orgullo que alguna vez los definió se había convertido en ansiedad pura. Sus llamadas y mensajes se volvieron desesperadas, pero yo permanecí en silencio. Esta vez no habría gritos, no habría súplicas. Solo la verdad implacable, administrada con precisión. Mientras tanto, Destiny, la planificadora, comenzó a filtrar la información que le envié indirectamente. Cada irregularidad financiera, cada detalle no declarado, se convertía en evidencia palpable. Los proveedores dudaban, algunos incluso amenazaban con cancelar sus servicios. La boda soñada por Brin y avalada por mis padres se estaba derrumbando, y yo solo observaba desde la distancia con una calma que solo los años de planificación y paciencia podían otorgar. El mensaje más gratificante llegó cuando Brin me escribió, confusa y asustada. No comprendía cómo todo estaba fallando a su alrededor. Intentaba culpar a alguien, pero la verdad era innegable. Su ilusión se había construido sobre mentiras y apropiación indebida de lo que no les pertenecía. Mis padres intentaban excusarse, explicar, pero cada palabra caía hueca frente a los hechos. Por primera vez sentí un alivio profundo. No era venganza visible ni humillación pública, era justicia emocional, la que no necesita aplausos ni reconocimiento. Ver cómo la verdad, cuidadosamente organizada y presentada, desmoronaba los cimientos de la arrogancia y la manipulación de mi familia, me llenó de una paz que había olvidado. Cerré los ojos, respirando lentamente. La boda colapsaba, sí, pero la lección estaba clara. La justicia no siempre grita. A veces se mueve silenciosa, precisa, imparable. Mis padres y mi hermana aprenderían tarde o temprano que no se puede tomar lo que no te pertenece sin consecuencias. Y yo finalmente estaba libre de tener que protegerlos de su propia codicia. 2 días antes de la audiencia, los titulares explotaron. Familia de la novia acusada de fraude inmobiliario para financiar boda de $120,000. No lo filtré, pero tampoco lo detuve. La prensa, las redes, los proveedores, todos se dieron cuenta de lo que realmente había sucedido. Y yo estaba al margen, observando. En la corte, todo era frío, preciso, implacable. Presenté los documentos, los correos electrónicos, las firmas falsificadas, cada hecho un golpe de realidad para mis padres. Sus ojos vacíos miraban al suelo. Su arrogancia había sido sustituida por un miedo silencioso y profundo. Brin subió al estrado y no tardó ni 5 minutos en desmoronarse. Gritaba señalándome, pero su verdad no podía sostenerse. Su mentira había sido expuesta por la evidencia, no por mi ira. El juez habló con voz firme, cada palabra como un martillo sobre los cimientos de la traición familiar. No solo falsificaron firmas, traicionaron la confianza de su hija y perdieron el derecho a llamarse familia. No hubo aplausos ni gritos de triunfo, solo un silencio absoluto, el más potente de todos. Salí de la sala sin mirar atrás, dejando atrás el ruido, la manipulación, el resentimiento que me había acompañado durante años. La justicia había sido servida, y yo finalmente estaba en paz. Más tarde, en la casa del lago, todo estaba igual, pero ya no me pertenecía. Cada objeto era un eco del pasado, un recuerdo de lo que construí y defendí.
Coloqué las llaves sobre el mostrador y cerré la puerta. Sin drama, sin despedidas. Solo el sonido de un capítulo terminado. De vuelta en Boston, limpié mi vida de contactos, cuentas y cadenas invisibles. Abrí un nuevo camino, una vida protegida de la codicia y la traición. La libertad tenía un sabor silencioso, dulce, merecido. Y ahora te pregunto a ti, que escuchas esta historia, ¿alguna vez alguien te traicionó cuando menos lo esperabas? ¿Qué harías si tu confianza fuese traicionada por quienes más amabas? Comenta abajo. Comparte tu experiencia. Y si esta historia te impactó, dale like, suscríbete y comparte este video. A veces, el silencio es la forma más poderosa de justicia.